Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas. Aquí estamos entonces con San Lucas. Estamos reflexionando estos capítulos, el capítulo 8, y estamos siguiendo adelante sobre el escuchar las palabras sobre el reino. Anteriormente, si ustedes quieren ir hasta YouTube, pueden encontrar también los cursos bíblicos anteriores. Reflexionamos sobre San Lucas siempre, capítulo 8 del 19 hasta el 21. Ahí nosotros hablamos de la verdadera familia. Ahora queremos seguir un poquitito más esa fuerza. En otra oportunidad ya estuvimos reflexionando, pero queremos subrayar lo que encontramos aquí. La fuerza escondida en las obras, es decir, cómo Dios actúa en la vida del hombre, cómo Dios se va manifestando, pero con cosas concretas, Entonces, por y ve cristianismo veina y por la parei, ¿verdad? A muchos nos puede ser fácil hablar, pero atención que eso también es peligroso. ¿Se acuerdan lo que decía San Ignacio de Loyola? No es el mucho discurrir de las palabras lo que verdaderamente te alimenta o lo que verdaderamente te cambia en la vida. No es el mucho discurrir, sino que sobre todo es el mucho reflexionar, entrar, el silencio y la contemplación. Ignacio de Loyola. Este es el gran santo, ¿verdad?, que inventa esos 40 días. Mi señor, yo he dado 3 días misma de retiro espiritual. 40 días, o sea, imitando un poco lo de Jesús, ¿verdad? 40 significa toda una generación. Y hay toda una forma, ¿verdad?, cómo se proyecta la vida del hombre, cómo se proyecta la vida nuestra, cómo se proyecta toda la generación. Entonces, nosotros decimos la fuerza escondida en las obras. Para entender a Jesucristo, no es tan solo el escuchar de una manera reverente y poner por obra sus palabras, ¿verdad? No es simplemente esto, sino que Jesús es un enigma de poder que nos desborda, que va mucho más allá, el poder. Entonces, que nos transforma sería, ¿verdad? Por eso es necesario que volvamos a estudiar sus gestos, contemplando el brillo de sus obras. Así estaremos más cerca del misterio, de lo que Él está haciendo o de lo que Él nos está regalando. Las obras de Jesús las ha tomado Lucas de Marcos. Entonces, todas las obras que Jesús va realizando. La primera nos presenta al Maestro en medio de las olas. Y vamos a leer esto. Los discípulos le dicen, perecemos. Jesús se alza, habla a los vientos y a las aguas y los vientos
se callan. Esta es entonces la famosa tempestad calmada. Hemos reflexionado en otra oportunidad, pero volvemos a insistir porque aquí me parece que está un poco el caracú, ¿verdad?, de esta teología tan interesante de San Lucas. Un día Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos partieron y mientras navegaban Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos. Él se despertó e increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Después les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos, llenos de temor y admiración, se decían unos a otros: ¿quién es este que ordena incluso al viento y a las olas y le obedecen? Aquí está. ¿Quién es este? ¿Entienden? Aquí está la pregunta final, porque esa es la que nos va a ayudar, ¿verdad?, a entender después toda la teología, qué es lo que nos quiere transmitir, qué es lo que está por detrás. ¿Quién es ese? Ahí está. ¿Quién es ese que así obra? ¿Se dan cuenta? Esta es la pregunta. Una pregunta retórica siempre. La Biblia siempre utiliza la metodología, digamos así, el estilo retórico. Opoijui, ¿verdad? Una pregunta. Opoijui. Pero ahí dice, vean, que esa respuesta la tenemos que dar nosotros. Él te da de cierta manera una respuesta, pero muy solapadamente, muy escondida. Pero ñandella pillana, ñandella isquiana, a través de los signos, a través de los símbolos, a través de las acciones. Por eso estábamos diciendo que la fuerza escondida, ¿viste? Escondida en las obras. Aquí entonces, a través de las obras, nosotros tenemos que encontrar qué es lo que el Señor nos está queriendo transmitir. Entonces, Jesús es la palabra que nos viene desde Dios y que es más fuerte y es más honda que las fuerzas de la tierra. Cuando todo se destruye o cuando empieza a parecernos que el poder irracional del mundo es una instancia decisiva que no puede superarse, si miramos más al fondo, allá está Cristo. Entonces, vamos indagando, vamos procurando, upea con la ñandella de Jayena, ella te peca, curva suya, ¿verdad? O sea, la gallina hace así, ¿verdad? Ya te peca, joven. Y ahí va picoteando. Tuki, tuki, tuki. Tuki, 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 tuki. Entonces, así también nosotros en la vida cristiana y en la vida de la presentación del Evangelio. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Preguntémonos, ¿cómo podemos prepararnos para vivir la Navidad? Fue la exhortación del Papa Francisco durante el tercer domingo de Adviento, 12 de diciembre, a la hora del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre comentó el Evangelio dominical según San Lucas capítulo 3 versículos del 10 al 18 y analizó las indicaciones que da Juan Bautista a las personas que le preguntan qué debemos hacer ante la venida del Señor. En este contexto, Francisco invitó a cada uno de nosotros a plantearnos la misma cuestión, especialmente en estos días previos a la Navidad. Il tempo di Avvento serve a questo, a fermarsi e chiedersi come preparare il Natale. Para eso es el tiempo de Adviento, para detenernos y preguntarnos cómo preparar la Navidad. Estamos ocupados con tantos preparativos, regalos y cosas que pasan, pero preguntémonos qué hacer por Jesús y por los demás. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cosa dobbiamo fare? Al respecto, el pontífice propuso prepararnos para el nacimiento del Hijo de Dios, llevando adelante algún compromiso concreto, aunque sea pequeño, que se ajuste a nuestra situación de vida. Ad esempio, posso telefonare a quella persona sola, visitare quell'anziano o quel malato,
Por ejemplo, puedo llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano o aquel enfermo, hacer algo para servir a los pobres, a los necesitados. Más aún, quizás tenga un perdón que pedir, un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración y después de mucho tiempo es hora de acercarse al perdón del Señor. Y tras rezar el Ángelus, Francisco expresó nuevamente su preocupación por Ucrania, país que vive una escalada de tensión. Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina. Quisiera asegurar mis oraciones por la querida Ucrania, por todas sus iglesias y comunidades religiosas y por todo su pueblo, para que las tensiones que la rodean se resuelvan mediante un diálogo internacional serio y no con las armas. Las armas no son el camino. Que esta Navidad del Señor traiga la paz a Ucrania. Que questo Natale del Signore porti all'Ucraina la pace. Finalmente, el Papa saludó con afecto y en español a las comunidades de todo el continente americano y de las Filipinas que se unieron desde Alaska hasta la Patagonia para rezar el rosario honrando a la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta se celebra el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe y San Juan Diego nos enseñan siempre a caminar juntos, desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para así ser buena noticia para todos. Esta experiencia debe repetirse una y otra vez. De este modo, Dios, que es comunión, animará a la conversión y la renovación de la Iglesia y de la sociedad que tanto necesitamos en las Américas. La situación de tantos países americanos es muy triste y también necesitamos en el mundo. Todos juntos, ¡viva la Virgen de Guadalupe! La necrópolis vaticana sigue impresionando a visitantes. Esto es lo que nos asegura este grupo de estudiantes de Chicago. No hay mejor lugar para estudiar la historia de la Iglesia que en Roma y descubrir las raíces del catolicismo. Visitamos la necrópolis vaticana y la capilla Sixtina. Todo ha sido muy emocionante. Vienen a pasar 2 semanas de estudio en Roma. Dicen que estar aquí es una experiencia muy enriquecedora, la cual nunca olvidarán. Estoy aprendiendo mucho sobre el catolicismo. Antes de venir no conocía mucho al respecto. Este viaje me ha permitido tener una comprensión y una referencia histórica más profunda. En la audiencia general tuvieron la oportunidad de estar cerca del Papa, tocarlo y tomarse una fotografía. Fue súper genial, es muy irreal. Lo veo en la televisión y leo todas las encíclicas y cosas así, pero nunca piensas que vas a ser capaz de besar su mano o decirle tus intenciones. Fue bastante genial. Estos estudiantes recomiendan probar esta experiencia. Dicen que venir a Roma no es solo aprender de historia, también es una experiencia única que ayuda a profundizar en la fe. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas, Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes, contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena, bendición de los sacramentales, bendición del Niñito Jesús, confesión. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad,
de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Y aquí entonces decíamos que hay un Jesús, ¿verdad?, que ahora nos está diciendo que está por encima, ¿verdad?, de las fuerzas, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No somos puro instante fugitivo de este mundo que se pierde. Se nos llama a la confianza, al reino que es amor y nunca acaba. Jesús nos lo ha mostrado así en la barca. El mundo irracional se presenta así. Los pobres de la tierra no parecen los más fuertes. Pregunta: ¿no estaremos sometidos al poder del diablo? Es la pregunta. Vengamos a la escena del poseso de Gerasa. Los colores de la historia son ya viejos. La manera de mostrar la fuerza mala es enigmática y también la acción de Cristo hoy nos parece oscura. Sin embargo, el fondo del relato muestra un fondo de auténtico evangelio. Sea cual fuere el nombre que le demos, el mal es una fuerza que domina, que esclaviza y ata. Aunque se ensayen infinitas nuevas formas de apresarlo y reducirlo, el mal nos sigue dominando. El Evangelio solo sabe una manera de vencerlo: la presencia y la promesa de Jesús, llamado el Cristo. Bueno, vamos a mirar un poco entonces esta curación del endemoniado de Gerasa. Es hermosa esta lectura. Después llegaron a la región de los Gerasenos, que está situada frente a Galilea. Jesús acaba de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. No se vestía y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús comenzó a gritar y cayó a sus pies y dijo con voz potente: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús en efecto estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Legión, respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él se lo permitió. Entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. Enseguida la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en sano juicio, al hombre del que habían salido los demonios, y se llenaron de temor. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el endemoniado.
Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí, porque estaban atemorizados. Y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Bueno, este pasaje, esta narración es maravillosa. Vamos a ir mirando poco a poco. Creo que una partecita ya fuimos reflexionando, pero mañana mía lleva unos 4, 5, 6 programas anteriores que hemos ya entrado en una reflexión. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Lo que nos dice, simplemente una presentación. Primero, desde hacía mucho tiempo no se vestía, hablamos de la desnudez. El no vestirse quiere decir nuestra limitación, ¿verdad? El quedarse dentro de la propia limitación, sin entender que nosotros tenemos esa fuerza y esa gracia de Dios para salir adelante. Y si tenemos entonces capacidades nosotros en nuestra vida, entonces tenemos que mirar hacia adelante. Diga, tú ya de la yapita ya en boya lleva beguires anda nañamopu ailañaneaca. Ñamañamombrumina lleva ayecuamia lleva peñan de yaramba epoyerureñande. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que procurar, ¿verdad?, hacer este camino de Dios. Bueno, y por eso es que está diciendo. Pero fíjense que este mismo endemoniado, miren de dónde sale, de los sepulcros. Va el año de Yajecala sepulcro, va el año de Yajecala cementerio, te hombre. Te onhuego lo veía al cementerio, te onhuego lo veía en los sepulcros. Y entonces, con el respeto a todos los seres difuntos nuestros queridos que amamos, pero, sin embargo, en los sepulcros nosotros sabemos que están los restos mortales, restos de muerte. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero entonces aquí te está queriendo decir que el que está fuera, el que no está con el Señor, entonces lo único que puede hacer es desparramar muerte. No está dando vida, no está dando lo esencial y lo fundamental, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, dar vida a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñandeyarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita.
ñande yarañe e YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Pastorcillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor entre canciones de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz, porque ha nacido Jesús entre canciones de amor. Brilla la estrella de amor, porque ha nacido el Señor. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos ya en el capítulo 8, ¿verdad? Estamos mirando los versículos 26 hasta el 39, por lo menos cuando hablamos de la curación del endemoniado de Gerasa. Nosotros encontramos aquí mucha riqueza. Ya hemos explicado una partecita, ahora hago simplemente como una síntesis, un subrayado especial sobre ciertas palabritas. Angueteteña y Monguetacuri de los sepulcros, ¿verdad? O sea, todo lo que significa los sepulcros, pero para nosotros tiene que haber algo más, ¿verdad? De los sepulcros. No quiere decir, entonces, porque el sepulcro de por sí quiere decir muerte. Ahora, aparece la persona de Jesús, ¿verdad? Es Jesús el que ve, ¿eh? Al ver a Jesús,
al ver a Jesús, se pone a gritar, cayó a sus pies y dijo con voz potente, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de David el Altísimo? Aquí nosotros podemos mirar desde dos puntos de vista. El endemoniado, el pobre hombre, ¿verdad? Como que quiere, como que suplica, cae, se pone de rodillas. El que está en esa situación, ¿verdad? En que reconoce, oye, ella lleva. Y entonces como diciendo, Señor, ya no quiero correr. Ustedes saben, y esto es lindo, saberlo, conocerlo, que el arrodillarse, sobre todo, esto como cultura, ¿verdad? Sabemos, cultura de la guerra principalmente, de los soldados, de los prisioneros, mejor yo diría. Cuando alguien era vencido, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el vencido? Lo primero que hacía era tirarse al suelo, es decir, se ponía de rodillas, se ponía de rodillas. A ver si ustedes captan el sentido antropológico. Muy sencillo, porque el andereña es uno, diga tú iré di para. Y entonces, aquí ese que se arrodilla está queriendo decir, ¿verdad? A ese enemigo o a ese que en ese momento lo ha vencido, porque ya está vencido, ya están todos rodeados. Imagínense un poco, con una de esas películas estamos ahí peleando, pero después en un momento ya no mongora y nos damos cuenta que ya no podemos salir de esta situación. Ahí caeremos hasta el último y moriremos. Entonces, muchos levantan, ¿verdad?, la banderita blanca. Ahora para nosotros es la banderita blanca. Hermano, después es la banderita blanca. Roñé rendí. No. ¿Cómo era el signo de que estamos rendidos? Rendido ante tus pies. Hasta Emiliano R. Fernández rendido ante tus pies. Era este el signo interesante. Porque opeago y seina she de ahí paramos a she ya entregamos. Ahí está. Entonces añesu añemoya lleva como esperando. Entonces o la misericordia, la pasión, o si no, la muerte. ¿Entienden? Entonces normalmente era una entrega. Entonces, porque añesuno, entonces dice, ahí para moine. Alandereñembo uno me dijina bebé, porque el giborín, el famoso, el soldado, el guerrero, es el que se pone de pie para la lucha y la batalla. El giborín, gabar, la fuerza. Pero entonces, si yo me pongo ahí a esperar, parado todavía, a donde no. Entonces el enemigo está ahí, yucado y andebe. Dale, ni inmediato, uno atrás, otro adelante, otro al costado, de donde sea, de arriba, abajo, peicutuña de yucaña de. Porque vos estás parado y vas a luchar y te vas a poner ahí hasta la última consecuencia. El que está arrodillado no, tira las armas, se pone de rodillas. Entonces, esta es la actitud. Entonces, miren un poco, este tipo que viene aquí, que está endemoniado, se encuentra, comenzó a gritar, cayó a sus pies de rodillas, cayó a sus pies. Y dice, con voz potente también, desde adentro, Peñi Auria, lleva un sen, o Sapucay, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces, por eso decíamos en dos actitudes, o es el guerrero, ¿verdad? O si no, aquí también es el mismo mal, ¿verdad? Como diciendo, ya que estaba endemoniado, como esa voz interior que sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos entender también que aquí el mal se está viendo vencido. Se está viendo vencido. Es decir, la presencia de Dios hace que el mal desaparezca. Yo siempre comparo que es como decir, cuando sale el sol, cuando va subiendo el sol, o cuando nosotros vemos el sol salir, automáticamente nosotros sabemos que la oscuridad va desapareciendo. Eso es así, totalmente equitativo, ¿verdad? En cuanto sale el otro desaparece. Cuanto más sale el otro, más desaparece. O sea, va proporcional a la luz que va ingresando. La oscuridad desaparece. Entonces, ¿qué es lo que aquí quiere decir?
el autor sagrado. Y Lucas la hombre useañande. Y aquí nos está diciendo, ¿sabes qué? En la medida en que nosotros le dejamos a un Jesús que actúe en nuestra vida, en la medida en que nosotros dejamos que un Dios viva, venga, penetre en nuestra existencia, evidentemente que nuestras oscuridades, nuestros pecados, todo lo que es negativo entonces desaparecerá. Porque la luz verdadera es entonces Jesucristo. La luz de Dios es aquella que ilumina tu alma. La luz de Dios es aquella, ¿verdad?, que vence la oscuridad, pero en forma directa. Esto es muy importante que nosotros entendamos, porque si este endemoniado viene y se arrodilla, es como decir ese mal que oye esa cuaco, han haciendo ese cabema, porque ñande yarama o uben de abutepe, ñande yarama o uben de abutepe. Pero hay una cosa interesante, ¿verdad? Porque aquí es el mal el que insiste, te ruego que no me atormentes, te ruego que no me atormentes. Jesús en efecto estaba ordenando al espíritu impuro. Entonces, se está refiriendo verdaderamente al mal. Es el mal el que viene aquí y se postra. El mal es aquel que como que quiere seguir todavía, ¿verdad? Sembrando el mal. Sin embargo, la presencia del Señor voy para allá. Pero en 2:6 la iba allá, 2:6, ya 6 la iba allá. Jesús en efecto le estaba ordenando, ¿verdad? Muchas veces el espíritu se había apoderado de él. Y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. ¿Te das cuenta? Entonces está hablando del mal, o sea, cómo el mal actúa en nosotros. Pero Aniken entonces, ñande, ave, ya calcula, ya ella imagina el famoso endemoniado. Ñande por todas partes, ya ese endemoniado, satanizado, pero ¿qué algo adentro? No. Estos son géneros literarios para darnos a entender que si nosotros no asumimos el evangelio, la buena noticia de Jesús, evidentemente que estamos actuando en contra del mismo Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas, Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes, contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena. Bendición de los sacramentales, bendición del Niñito Jesús, confesión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro como siempre. Y hoy leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 45, 6c, 8, luego 18, que va del 21b al 26. Brote de salvación. Idea central, leitmotiv, que hoy la palabra del Señor nos presenta. Yo soy el Señor y no hay otro. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilen el rocío, nubes, derramen la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios, el que modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor desde el libro de Isaías, capítulo 45. Yo soy el Señor, el creador del cielo, de la tierra, el creador de la luz y de la oscuridad, los opuestos. Pero sobre todo, queridos hermanos, lo más lindo es que el Señor nos llama a ser agradecidos, a mirar, a entender, porque Él mismo se hace presente en medio de nosotros. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que comprometer con el Señor para hacer un camino de santidad. En síntesis, Upea dice, de yara hetamba ome eñande apeome haisha ñande ñande ko an ya entero etea lleva ya yeputa soy miana hija ya pope oyerurea ñande. Esto es lo que, queridos hermanos, ahora en este tiempo de Adviento estamos procurando hacer día a día, esforzándonos, procurando responder a lo que el Señor nos regala también de cierta manera. Porque todo lo que el Señor pone en nuestras manos sirve para nuestro camino de salvación. Y sobre todo que tengamos la fuerza de voluntad para hacer el camino del bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No sé qué viste en mí para perdonarme. No sé quién soy en ti, que me llamaste. Rompiste mis muros y mis gigantes los derribaste, mas tú venciste mis miedos, sanaste mi alma, me perdonaste.
Derribaste mis muros y mis gigantes, los derribaste, mas tú venciste mis miedos, sanaste mi alma, me levantaste. Fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor. Tu amor me salvó, tu amor me limpió, tu amor restauró mi interior. Tu amor me salvó, tu amor me limpió, tu amor restauró mi interior. Ahora sé quién soy en ti, soy tu hija. Me amaste hasta morir para darme vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandillá Arañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio maravilloso de San Lucas en este capítulo 8 del 26 al 39. Y hablábamos, ¿verdad?, de que esa fuerza del mal no es fácil de vencer. Por eso es que nos dice que este endemoniado lo ataban con cadenas, grillos para sujetarlo, rompía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Bueno, y esa es una realidad nuestra actualmente, pero no me piensen que estoy hablando de algunas personas, esos famosos que decimos que están endemoniados, que está ahí entonces todo atado, que está entonces no sé qué cosa y qué le pasa, no sé, oye, palas esa, que esto, que aquello. Oye, mira, pero eso ya son cuestiones muy psicológicas, muy entonces de infestaciones, pero eso se da porque nosotros mismos estamos permitiendo que sucedan esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la práctica que nosotros vamos metiendo en nuestra propia vida. Y por eso que después vemos estas reacciones también algunas veces que son expresiones que para nosotros son fuera de lo común, fuera de lo ordinario, ¿verdad? Y se ven también estas cosas. Bueno, aquí Jesús le pregunta, vamos un poco más profundizando. Jesús le pregunta, versículo 30, ¿cuál es tu nombre? Es decir, la pregunta retórica de Jesús aquí nos está llamando a identificar. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la identidad de ese mal? Yandego Yikuana. Va el oyapoa y añandereje. Va el dicatuile ya superaina. Miren que los psicólogos actualmente, ¿verdad?, nos hablan mucho y nos dicen incluso que lo que nosotros hemos vivido de los 5 años hasta los 9, los 10 años, dice que eso es lo que nosotros somos ahora de adultos, lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Entonces, por eso es que después incluso hay toda una combinación de unos estudios profundos, maravillosos, ¿verdad?, de la psicología, el psicoanálisis, por ejemplo. O sea, el analizarte, el entrar dentro de vos mismo, el conocerte a ti mismo. Los filósofos antes ya decían, los Sócrates, mucho antes que Jesucristo, ¿verdad? Sócrates ya decía justamente, conócete a ti mismo,
conócete a ti mismo, es decir, hacete un poquitito, hoy con la terminología nueva, es un psicoanálisis, o sea, Jaipuru llegué hasta la misma terminología de los griegos, ¿entiendes? Psique, el alma, entrar dentro de vos y analizate, mirate, eyecuanas, amigo, decoricuana, maban de upeagoina. Y miren que toda la pregunta y la única pregunta que nosotros encontramos en la Biblia es ¿quién es el hombre? La Biblia responde a una sola pregunta, yo siempre digo. Y esa única pregunta es ¿quién es el hombre? Entonces cualquiera de los versículos, cualquiera de los capítulos. Pero tenés que entender todo el compendio, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Toda esa historia de salvación, como dice von Rad. Tenés que entender en ese proceso. Y desde ahí vas a poder comprender muy bien. Cuando te dice el autor sagrado que vos tenés que entrar, hacerte tu psicoanálisis, psique, tu alma, tu interior, entonces vas a poder entender esta pregunta que Jesús le hace. ¿Cuál es tu nombre? La palabra nombre, el sustantivo nombre. ¿Qué significa nombre? Nombre quiere decir identidad. O sea, o por ando donde mapi conde, que dice Gobea. ¿Cuál es tu identidad? Baeishan de reñembo, tramba eishan de reyetopa veñan de yararenondepe. Eifo ata, eso era en hebreo, ¿se acuerdan? Génesis, capítulo 3, versículo 9, ya después del pecado original, cuando Dios va y se encuentra con el hombre y le llama, ¿dónde estás? Eifo ata. Pero no ¿dónde estás? Decíamos, desde un aspecto geográfico, las coordenadas, ¿verdad? Del GPS, ¿verdad? No, aquí te dice, Mai, ¿dónde? ¿Cuál es tu identidad? ¿Dónde estás parado? Dice, vea. Amigo. Entonces, aquí utiliza otra palabrita, otra pregunta, que es una pregunta siempre retórica, ni que vender esa, una pregunta siempre retórica. La retórica significa que nosotros tenemos que dar nuestra respuesta. Y el Señor te dice, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? Le dice. Legión, respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Bueno, aquí legión, hay muchas interpretaciones muy interesantes, ¿verdad? Algunos decían, en su interpretación es muy interesante, la legión, o sea, la legión romana famosa, la 10ª legión, esto también que eran crueles, ¿verdad? Y entonces a la legión, por eso le pone el nombre legión, como diciendo la crueldad, porque ellos pues sabían cómo se llama este demonio, se llama legión, como aplicándole al gran miedo que ellos le tenían a estos legionarios, a estos de la legión romana, que eran crueles, ¿verdad? Y sobre todo la 10ª legión, ¿verdad? Romana, eso llegaba solamente para destruir, eso llegaba solamente para quemar. En Israel después, sobre todo en el año 70, tuvo que llegar esa, ¿verdad? Y entonces, la 10ª legión era como no sé qué, si no sé los aviadores de hoy, o no sé si cuál será, o el que te tira la bomba atómica, ya eso. La 10ª legión era esa, la que iba a pelear, pero ya iba a pelear porque iba a ir mal la situación, entonces, oye, no es la 10ª legión, ¿vale? Había tenido casos muy difíciles de guerra, entonces la 10ª legión se preparaba y se iba para esa guerra. Se iba para liquidar, exterminar. Ellos ya iban luego ya con esa misión. Entonces, ya le ponamos hoy que si la 10ª legión o donde es disparante más. O le enfrentás y te morís, o si no, ya es disparante más de cañón de más. Y entregante más, porque si no, ya mandé la 10ª legión. Imagínense. Y entonces, aquí cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre, legión? Ciertamente que dentro del contexto histórico, mira que nosotros estamos en el año 85, decíamos. Jerusalén fue destruida en el año 70, 15 años, 10 años, después de que los romanos entraron y destruyeron Jerusalén.
Entonces esa palabra legión le suena también como una cosa muy dura. Es como decir, nosotros nombremos la guerra del 70, no sé. Para nosotros ahora ya no es tanto, ¿verdad? Porque ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero el hecho de recordar eso y no sé cuáles serían los que verdaderamente se nos venían en contra, ¿verdad? Bueno, aquí le pone el nombre de legión, pero también responde porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, es decir, el mal. Es como una comparación simplemente, ¿verdad? O sea que el mal era un mal tan grande que no podríamos tener el poder, ¿verdad?, de vencerlo. Bueno, estas entonces son interpretaciones muy interesantes dentro de una exégesis, dentro de un contexto histórico que nos ayudan también, ¿verdad?, a dar pasos así tan lindos de interpretación de la palabra de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo con ese entusiasmo y con ese deseo nuestro curso bíblico de aprender siempre más, de mirar un poco lo que Lucas nos quiere transmitir, la comunidad cristiana, la iglesia, ¿verdad?, que escribe estos pasajes tan hermosos para enseñar. No se olviden que la Biblia siempre es un libro pedagógico y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en De Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.